Muy buen día, joven triunfador. Quien les habla nuevamente es el profesor Iván Zapata, docente de la Institución Educativa El Triunfo Piura, del curso de Química. Bueno, muchachos, vamos a continuar explicando un tema nuevo para ustedes, ¿no? Vamos a ver ahora el tema de unidades químicas de masa o también llamada estequiometría. Aquí vamos a ver algunos conceptitos o algunas partecitas teóricas de manera resumida. Hoy día vamos a ver la parte teórica de este capítulo de manera muy resumida. Ojalá que le tomen bastante importancia porque este capítulo es vital en preguntas de exámenes de admisión porque siempre suelen venir. Vamos a comenzar. Primero, dentro de las unidades químicas de masa, vamos a hablar la masa atómica promedio o el promedio atómico, ¿sí? O el peso atómico, que también se le conoce. Eso lo hemos visto de repente, algunos por ahí de repente recordarán, eso lo hemos visto en la parte de estructura atómica. Acá también viene prácticamente a recordarse un poquito esta parte. Profesor, ¿y cómo se calcularía? Mira, masa atómica o peso atómico me dice que va a ser... Primero, hay que identificar qué es lo que tiene. Tenemos A, B, C con mayúsculas, donde yo voy a decir que son masas atómicas de cada isótopo. Primero vamos a hablar que hay un elemento que es isótopo. Recuerda que la palabra isótopo es igual protones, ¿sí? Igual protones. En este caso van a haber varios elementos que son isótopos. Pero tienen que tener, por ejemplo, A, B, C, varios van a ser, pero de igual número atómico. Y A, B, C, D, E, bueno, hasta el valor que te dan, en forma minúscula van a ser abundancias. En este caso, las abundancias siempre van a ser aquí, podríamos decir, en porcentajes, ¿sí? En porcentajes. Me dice el porcentaje de abundancia de cada isótopo. Profesor, ¿y cómo calcularíamos en este caso la fórmula? El peso atómico o masa atómica promedio dice que va a ser eh, el porcentaje de abundancia del primero por su peso atómico o masa atómica, más el porcentaje de abundancia del segundo, que es B, multiplicado por la masa atómica del segundo, más C, el porcentaje de la abundancia del tercer elemento, multiplicado por la masa atómica del tercer elemento. Y van a ser así sucesivamente, siempre pueden haber un D, un E, un F, bueno, hasta la letra que desee, pero usted siempre lo va a dividir entre sí. Ojo, que aquí todavía no he colocado un dato importante que algunos libros y algunos autores olvidan, ¿no? Donde me dice aquí que la suma de abundancias, por ejemplo, en este caso yo estoy colocando 3, pueden haber más, siempre tienen que sumar 100. O sea que hay que decir aquí la abundancia del primero más la abundancia del segundo más la abundancia del tercero y así sucesivamente siempre tiene que darte el 100%. ¿Sí? Siempre tiene que darte aquí el 100%. Supongamos, mira, vamos a suponer que supongamos que hubieran dos elementos, ¿sí? Dos isótopos y te dice la abundancia del primero vale el 20%. ¿Cómo calcularías tú la abundancia del segundo? Si yo sé que la suma es 100, uno vale 20, el otro por consiguiente tiene que ser 80. Si es que a mí me dijeran, por ejemplo, uno que valga 40, el otro va a valer 60. Y así vas jugando tú con la suma de ellos que siempre tiene que darte el 100%. De esa manera vas a calcular la primera fórmula. Aquí te estoy colocando además, por aquí miren este cuadrito, las masas atómicas. Estoy tratando de colocar las más importantes, las que siempre vienen en los exámenes de admisión, que usted tiene que saber muy siempre en tu cabecita porque es raro o podríamos decir que hay preguntas tipo, de repente podríamos decir tipo medicina, que no te dan las masas atómicas. Por eso te estoy colocando las más importantes. Bueno, por ejemplo, el hidrógeno 1, carbono 12, nitrógeno 14, oxígeno 16,
sodio 23, magnesio 24, aluminio 27, fósforo 31, azufre 32, cloro 35,5, calcio 40, bromo 80, helio 4, neón 20, argón 40, criptón 84, xenón 131, radón 222, cromo 52, manganeso 55, fierro 56, cobre 60. Hay veces que se trabaja como 63,5, bueno, aquí yo lo he redondeado, 64, zinc 65, oro 197 y mercurio 201. ¿Sí? Recuerde que aquí, ojo, me estaba olvidando, el cloro siempre va a trabajar de esta manera. 35,5. Por favor, quisiera que te aprendas muy bien estos masas atómicas o pesos atómicos que también se le conocen. Para esto, ¿para qué nos va a servir, profesor, estas masas? Mira, voy a comenzar de manera a resumen. En este caso, ¿cómo calcular un peso molecular? Me dice que el peso molecular se puede denotar como una letra, en este caso, se puede notar como PM o como una M con una rayita arriba, o si no, solamente la M mayúscula. Profesor, ¿esto tiene una unidad? Sí, la unidad del peso molecular va a ser UMA. UMA. Profesor, ¿y qué significa UMA? Unidad de masa atómica. Te estoy colocando aquí dos ejemplitos, cómo calcular en este caso el peso molecular. Por ejemplo, uno básico, ¿no? Básico, el agua. El agua. Yo tengo 2 hidrógenos y 1 oxígeno. Profesor, ¿y cómo sería? Mira, 2 hidrógenos, 1 oxígeno. Usted tiene que saber cuánto pesa cada uno. El hidrógeno, por aquí está, mira, el hidrógeno pesa 1, yo digo 2 por 1, ahí está. Y el oxígeno, por aquí está, me dice que vale 16, entonces digo 1 por 16. La suma de ambos me va a dar 18. Profesor, ¿y qué unidad? 18 UMAS. Profesor, el siguiente ejemplo, mira, el ácido sulfúrico H2SO4. ¿Cómo me va a dar? Yo voy a decir 2 hidrógenos, porque aquí hay 2 hidrógenos. Un azufre, 4 oxígenos. Muy bien. ¿Cómo lo calcularíamos? Nosotros vamos a decir 2 por 1. ¿De dónde salió el 1? Del hidrógeno. Más 1 por 32, porque el azufre pesa, por aquí está, 32. El oxígeno, 16, 4 por 16. La suma de esto me va a dar 98 UMAS. Hasta ahí estamos explicando la forma de una manera básica esto de estequiometría o también calcular el peso o unidades químicas de masa. Bueno, muchachos, ahora vamos a continuar a explicar algo bastante práctico para que usted pueda resolver cualquier tipo de problema de unidades químicas de masa o estequiometría, de repente quizás de una manera bastante resumida. Antes de comenzar la explicación aquí, voy a comenzar a hablar de un término que siempre usted tiene que tener presente. Cada vez que usted le hable de átomos o moléculas, usted tiene que venírsele a la mente siempre un nombrecito que se llama el número de Avogadro. Profesor, ¿y quién es el número de Avogadro? Es una constante. Recuerda que nosotros hemos venido viendo durante el curso varias constantes. Recuerda que un valor constante es un valor que nadie lo va a cambiar, que nadie lo va a suplir, que ya está dado, como se dice, ¿no? Aquí vamos a decir que el número de Avogadro tiene 4 formas diferentes como se puede dar. Pero dirá usted, profesor, ¿y cómo me doy cuenta qué es lo que voy a utilizar? Bueno, usted se va a dar cuenta por sus alternativas que tiene el problema, ¿sí? Las 4 formas, ¿cómo se va a dar cuenta? Primero voy a comenzar a hablar del número en sí que es. El número de Avogadro es 6,023 por 10 elevado a la 23. Profesor,
Y si a mí me dijeran que solamente coja la parte entera, pues yo voy a decir que esto sería 6 por 10 elevado a la 23. Hay veces que el número de Avogadro, usted solamente lo toma como iniciales, NA, número de Avogadro. Ahí está. O simplemente a veces número, su símbolo del número es una N mayúscula y una bolita de símbolo de número. Muy bien, ahora vamos a hablar del término de quién nos habla, que es una mol. Profesor, ¿y quién es una mol? Mira, vamos a ver aquí. Una mol es la unidad química que indica la cantidad de sustancia que está contenido en partículas, en unidades de dicha materia. ¿Sí? ¿Cómo así, profesor? O sea, cada vez que a ti te hablen de una mol, usted tiene que venirse de la mente varios términos. Uno, el peso molecular. Tiene que venirse a la mente el número de átomos, el número de moléculas. Tiene que venirse a la mente átomo-gramo. Sí, esas cositas usted tiene que venirse a la mente. Pero lógicamente que dentro de un problema de química de este capítulo, usted no va a utilizar todos, sino usted va a utilizar los que el problema lo requiere. ¿Sí? Ahora, yo esto lo defino de dos maneras diferentes. Yo de manera personal, no es que así lo haya en los libros, de repente en un video, de repente en una separata de IDEPUM, no, no, no. Yo lo trabajo de esta manera para que usted se le haga un poquito más sencillo. Yo lo trabajo de dos maneras diferentes, una de manera particular, de modo particular, y el otro de modo general. Voy a comenzar del modo particular. Yo pongo siempre como ejemplo la molécula del agua. Sí, puede ser cualquier compuesto o cualquier fórmula química. Comienzo por aquí. Yo voy a decir, en una mol de agua, recuerde que usted en la primera parte del video habíamos explicado el peso molecular, ¿verdad? Y el peso molecular decíamos que tenía como unidades UMAS, ¿verdad? Y nosotros habíamos dicho que eso tenía 18 UMAS. Muy bien. Pero cuando usted le hable de una mol, usted tiene que venirse a la mente que el peso molecular ya no va a estar en UMAS, sino va a estar en gramos. Entonces, por eso le estoy colocando aquí y esto sería 18 gramos, lo que pesó el agua, pero en unidades de gramos. Muy bien. Ahora, profesor, nos viene a la mente otro término que se llama atomogramo, que le estoy poniendo AT-GR. Eso sería su símbolo de atomogramo. Profesor, ¿y qué son atomogramos? Dentro de una molécula vienen a ser los índices que participan dentro de ese compuesto. Yo voy a decir que aquí hay 2 hidrógenos y un oxígeno. Entonces voy a decir, aquí hay 2 atomogramos de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Por qué? Porque hay un índice de oxígeno. Perfecto, hasta ahí. Profesor, ahora tenemos el término átomos. Como te he dicho en esta parte del video, que la palabra átomos y la palabra moléculas tiene que venirte a la mente el número de Avogadro. En este caso yo estoy participando como Na, número de Avogadro. No estoy colocando el número porque para no hacerlo más extenso porque me va a faltar pizarra. Entonces, profesor, ¿y cómo sería la cantidad de átomos? Pues va a depender de quién elemento o de qué elemento estoy hablando. Si yo hablo de hidrógeno, pues yo voy a decir este numerito 2 multiplicado por el número de Avogadro átomo de hidrógeno, ya que solamente me estoy refiriendo al hidrógeno. Si yo hablara o me refiriera al oxígeno, pues yo voy a decir aquí hay 1 por el número de Avogadro átomos de oxígeno. Recuerda que esta parte siempre usted cada vez que le habla del término átomo, tiene que venir a la mente el número de Avogadro. Por eso le estoy poniendo 2 por el número de Avogadro, 1 por el número de Avogadro. Ahora, cuando se le viene la parte de moléculas, igual, profesor, también tiene que haber el número de Avogadro. Profesor, pero ¿cómo así? Mira, ahora tiene que ser algo diferente. La teoría me dice que ahora cada vez que a mí me hablen de una molécula y yo quiero hablar de manera muy personal de cada uno de ellos, pues tengo que sacarle la mitad a ese índice. Profesor, ¿cómo así? Yo voy a decir aquí hay 2
hidrógenos, ¿verdad? Pero la mitad de cada uno, la mitad de hidrógenos sería 1. Entonces yo voy a decir 1 por el número de Avogadro, moléculas de hidrógeno, siempre y cuando que yo hablara de hidrógeno. Ahora, si yo hablo de oxígeno, la mitad de 1 vendría a ser 0,5. Entonces voy a decir 0,5 por el número de Avogadro, molécula de oxígeno. Hasta ahí he tratado de desmenuzar, como se dice, de manera muy personal, muy particular, la molécula del agua, ¿sí? De hidrógeno y de oxígeno, porque ya tiene esos dos elementos. Perfecto, hasta ahí. Ahora, profesor, ¿y qué pasaría si es que me hablara el problema de toda la molécula? Ya no me hablara de hidrógeno y de oxígeno específicamente, sino de, en este caso, de toda la molécula. A eso yo le llamo de modo general. Mira, aquí se van a ir algunos términos. Yo voy a decir, en una mol de agua siguen habiendo 18 gramos porque es el peso molecular en gramos. Perfecto, hasta ahí. Pero si yo hablo de manera general de toda la molécula, pues ya no voy a participar ni de átomo gramo. Ya no voy a hablar de hidrógeno y de oxígeno, sino voy a hablar de toda la molécula. Entonces, ahora ya me voy a concentrar en átomos y en moléculas. Entonces, ¿qué voy a decir yo aquí? Que en una mol de agua van a ver el número de Avogadro átomos de agua, de todo. Mira, aquí te das cuenta que aquí hay agua y aquí también hay agua, todo. Profesor, el número de Avogadro presente, claro, porque estamos hablando de átomos, Profesor, y si habláramos de moléculas, pues también va a haber el número de Avogadro, mira como dice aquí, moléculas de agua, ¿sí? Mira la gran diferencia, aquí está de agua y acá de modo particular yo tengo de hidrógeno y de oxígeno, porque aquí hay hidrógeno y oxígeno, acá también hidrógeno y oxígeno, aquí hidrógeno y oxígeno, pero acá yo estoy hablando de manera muy general de toda la molécula del compuesto. Bueno, jóvenes, hasta aquí lo vamos a dejar este corto video. Ha sido una manera resumida. Lógicamente que hay algunas cositas más en este tema de estequiometría, pero ya lo voy a redundar un poquito más en el siguiente video, que vamos a hacer ahora problemas de repente para la siguiente semana de este capítulo. También nos falta ver estequiometría, pero con reacciones. Profesor, más o menos te doy un preámbulo a esto, que usted, como ya aprendió del tema anterior, que son reacciones químicas, usted tiene que balancear la ecuación. Una vez que usted está balanceada, tiene que concentrarse si es que el problema le hable de masa, el problema le hable de volúmenes, el problema le hable de átomos o de moléculas, ¿sí? Muy bien, eso lo vamos a ver en un próximo video, muchachos. Todo con calma, muchachos, no se preocupen. Bueno, eso va a ser todo conmigo por el momento. Cuídense, que Dios me los bendiga y nos veremos en un próximo video. Hasta luego, muchachos.